en historias, por ejemplo, fantásticas de los bosques, ¿sí? De la gente, personas, seres en los bosques, ¿sí? Como una especie de racionalidad, obviamente mucho más religiosa, mucho más metafísica, mucho más divina hasta cierto punto, ¿sí? Pero si somos beberianos, eso no sería irracional, ¿sí? O sea, aquí creo que el truco moderno está en hacernos creer que eso era peor, o que era inferior, o que se superó, o una cosa así, ¿sí? Más Foucault mete esta reflexión que le cuesta mucho trabajo y creo que todavía no podemos ni siquiera vislumbrarla como tal, que tiene que ver con dejar de percibir incluso de forma lineal el propio tiempo, y sino más bien ver cómo son giros casi inesperados, emergentes, que van dando, pero que nunca superan el previo, sino que están como traslapándose todo el tiempo. Y entonces ahí Foucault, sin nombrarlo, pero ya está invitándonos a una reflexión desde la complejidad, ¿cierto? Entonces, pensemos complejidad en términos Foucaultianos como esta cuestión de no dar por superados los previos, de pensar en términos de traslapes, y más que pensar en términos de progresos, pensar en términos de giros, ¿sí? Giros como una especie de encuentros de poder, de disputas discursivas, perceptuales, ¿sí? En donde van tomando fuerza inesperadamente, quizás miradas que de entrada no se esperaban ni que existieran como tal, ¿sí? Podríamos pensar que Foucault mismo es una especie de ruptura, ¿sí? Como una especie como de falla del dispositivo mismo, ¿sí? Si consideramos que Foucault fue hijo de los mejores psiquiatras de la Francia del siglo XX y entonces estaba llamado a ser como verdadero psiquiatra y terminó siendo un antisistema, ¿no? Que puso de cabeza y que inspiró a muchísimos jóvenes, Entonces, en este sentido, pensaría en términos de complejidad, de que podamos comprender los fenómenos de nuestra realidad en términos complejos. Es decir, desvanecer la idea de progreso, ¿sí? Y poder reflexionar a partir de integrar los previos, ¿sí? Y ver cómo se van moviendo y se van actualizando, ¿ok? Esto, en este sentido, por ejemplo, el profe también mencionó sobre lo micro y lo macro, ¿sí? Ese es todo un referente en los sistemas complejos, y mucho tiempo en la teoría sociológica fue como todo un problema, puesto que parecía que los científicos o los teóricos no podían pensar integrándolo, ¿sí? O pensaban en términos macro, es decir, en términos de las estructuras sociales que determinan los individuos, y ahí podríamos tener, por ejemplo, a Durkheim como el referente principal, es decir, Durkheim llegando a decir que el suicidio no era un suceso personal, que era un suceso social, por ejemplo, ¿sí? Y llega como a fundamentar en qué medida o en qué sentido el suicidio sería un suceso social, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que cuántos japoneses se suicidan o los suecos que se suicidan. Eso serían como las reflexiones que Durkheim pondría para decir cómo el suicidio es un hecho macro sociológico y no una decisión individual, por ejemplo, ¿no? Y luego teníamos a los como microsociólogos que fueron posteriores y que ante esta primer sociología macro se clavaron muchísimo al revés prácticamente, en los detalles, ¿sí? En lo que no se repetía, ¿sí? En el gesto de la persona, ¿sí? Entonces es una cuestión muchísimo más subjetivista, pero al final del día parecía que quedaron como partidos, ¿no? O sea, como que si hacías microsociología ya no podías, ¿no? O sea, ya sonaba muy complicado. En este sentido, por ejemplo, pensemos estas conexiones que Foucault va logrando que estaban en el texto, que tiene que ver con, por ejemplo, juntar la parte del niño con la nación, con la creación del Estado, con la creación de las enfermedades, con la creación de las ciencias humanas, ¿sí? Piénsenlo como que de entrada no sería fácilmente conectable. Niño, enfermedad, nación, ciencia, ¿sí? Entonces, si pensamos en términos de complejidad, vemos cómo Foucault
está intentando articular un pensamiento complejo que pueda superar esta idea de que, por ejemplo, el niño siendo una cuestión micro, como la relación de, ¿no? como de los criadores o de los progenitores con el pequeño, es algo muy micro, ¿no? Como del trato, ¿sí? Como el habla, tal, y la cuestión macro como de la nación, ¿sí? Entonces, como la creación del niño como un objeto de estudio científico, ¿sí? Acompañado de una mirada patológica, porque no fue el niño desde su, digamos, desde su dispersión, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no se teorizó el niño desde la dispersión? ¿Sí? O el niño como un rebelde que rechazaba y todas las habilidades que desarrollaba para rechazar la norma. O por ejemplo, en la pedagogía, cuando un sociólogo también, Simmel, reflexiona sobre los exámenes y cómo los niños copian, por ejemplo. Simmel ahí se está desviando por completo de lo que espera el dispositivo sociológico de un sociólogo, ¿no? Y entonces empieza a mirar las habilidades cognitivas que lleva a que los niños colectivicen ciertas tácticas para poder copiar, ¿sí? Y toda la inteligencia que implica copiar sin que se dé cuenta el profesor, por ejemplo, ¿sí? Y cómo se podría valorar quizás más que un examen, no sé, de opciones múltiples con respuestas como súper obvias, o exámenes los de la SEP, ¿no? Que metieron, que están súper ambiguas esas, ¿no? Y como que más bien están diseñadas para que pues nadie sepa qué está pasando ahí, ¿no? Y entonces que es una especie de un manicomio test, ¿no? Y entonces pues pareciera que entonces ya ahí pueden entrar todos o quedar todos fuera, o se puede hacer como un manejo muchísimo mejor en tanto la dispersión, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a pensar estas grandes conexiones que Foucault está logrando desde un lugar bien descolocado, ¿sí? O sea, bien distante de cómo se hace la teoría todavía hoy, y por ejemplo logrando integrar y conectar cuestiones que de entrada pareciera que no tendrían nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido podemos ver con Foucault un esfuerzo interesantísimo por poder desarrollar un pensamiento complejo. Bueno, y creo que también pensando otro punto sobre las ciencias, pensemos en la noción de las disciplinas, ¿sí? Que es un poco lo que les comentamos, ¿no? O sea, pensemos en la transdisciplina, ¿no? Que es como un paradigma actual, ¿no? Bueno, es como noventero, pero todavía no llegamos ahí, pero bueno, comenzó, ¿no? Pensemos en transdisciplinariedad, ¿sí? Se supone que este paradigma busca que las ciencias se integren después de como un siglo de superespecialización del conocimiento, en donde se fueron separando muchísimo, y ahora como que es integrarlo y luego resolver problemas sociales y luego crear como nuevos lenguajes y una cuestión así súper optimista, ¿no? Con Foucault nos revela otra idea de transdisciplinariedad que no es nada contemporánea, y de hecho la localizaría en el 19, en cómo para crear los objetos de estudio, por ejemplo, el niño, se tienen que ir tejiendo las diferentes ciencias y en realidad nunca hay un límite establecido disciplinario. Es decir, mientras la transdisciplina tradicional o la clásica, por así decirlo, piensa que hubo un momento disciplinario del conocimiento y hoy en día hay uno en donde se integran, en Foucault pareciera que es al revés, o que nunca pasó este momento inicial disciplinario, ¿sí? En dado caso, Foucault ahí es genial, y también sucedería parecido con el término tecnología, ¿sí? Como usa la palabra disciplina, pero no en términos como de la epistemología de las disciplinas, sino más bien de disciplinamiento. Entonces, como este juego metonímico de sentido podríamos ver inicialmente como las disciplinas de la ciencia, pero en realidad cómo terminaron siendo más bien disciplinamientos de los cuerpos, ¿sí? Y cómo nunca hubo una frontera separada entre ciencias humanas, derecho, medicina, genética, ¿sí? En tanto que Foucault va detectando las motivaciones o las intenciones de conocimiento de los autores. Es decir, más allá de la genética o más allá de la pedagogía, la intención que tienen es muy similar,
que es descubrir cuál es la naturaleza de la enfermedad o del déficit o del retraso del pequeño, ¿sí? Entonces lo podemos localizar con las pruebas pedagógicas, pero también lo podríamos localizar estudiando sus genes, ¿sí? Entonces, en tanto motivaciones epistémicas no son tan diferentes las ciencias, ¿sí? No se separarían tanto. Estaríamos delante de un momento bastante mecanizado, bastante parco de la mirada científica, en tanto que busca regularidad, en tanto que busca como los móviles de la conducta peligrosa, ¿sí? Y no, por ejemplo, una apuesta por la fantasía, ¿sí? Por ejemplo, cuando comentaban también sobre la parte teológica, ¿sí? Esta idea medieval de que venimos de paso, ¿sí? De que estamos de paso en el mundo y lo que viene sería como el mundo verdadero, un siguiente nivel, ¿no? O como para lo que tendríamos que cultivarnos hoy aquí, tal. Fíjense cómo, más allá de retomarlo, es interesante porque Foucault ahí nos permite como contrastar nuestro tiempo, ¿sí? O sea, podernos salir y podernos desnaturalizar, en el sentido de que, según Foucault, o al menos Foucault hasta los 50, 60, da cuenta de cómo pasamos de una idea de que la vida estaba después y esto era un tránsito, a una mirada totalmente calculadora, mecánica y parca sobre el rendimiento o lo rentable de la vida en el mundo, ¿sí? O sea, no es ni siquiera, y ahí viene el punto con el que quisiera terminar, que tiene que ver con esta idea de como de ciencias humanas o como de mejoramiento humano, ¿sí? Que entonces es como que el que legitima todo este tipo de mirada, que tiene que ver con que si tú, digamos, vas al médico, pues es por tu mejora, ¿sí? No es para hacerte más rentable y un cuerpo mejor gestionado, ¿no? Tú estudias tu doctorado porque quieres, como, pues ustedes me podrán contestar, ¿no? Antes de que me pueda proyectar yo, ¿no? Pero pensémoslo como, claro, ¿no? O sea, uno no, es que, y es curioso cuando llegan de psicología al primer semestre o trimestre, en su caso, y uno pregunta, ¿y por qué? No, por ayudar al mundo, ¿no? Es como, bueno, desde el psicoanálisis sería algo así como, no, pues hay un montón de traumas ahí, son el síntoma de sus familias, entonces por eso están aquí, pero eso está bien sublimado, ¿no? O sea, podrían andar ahí en la necropolítica dándose bala, entonces bueno, pues mejor que estén por acá. Eso es más de psicoanálisis, pero desde biopolítica Foucaultiana sería, no, o sea, quieren ser lo más rentables posibles, ¿sí? O sea, quieren aspirar a cierto nivel de rentabilidad biológica para que entonces puedan ser libres, ¿sí? Y también esta es, creo que es de los puntos más intrincados de Foucault, o sea, desnaturalizar la idea de libertad moderna, ¿no? Que más que libre, y habrá que pensar con Foucault y desde el propio Marx, ¿qué tan libre es una persona? ¿O qué entenderíamos por libertad? Entonces, para Foucault sería más la idea de la libertad como una justificación de un modo rentable de cuerpo, ¿sí? Que la libertad relacionada, y también ustedes me podrán contestar con qué la podríamos relacionar, hacer lo que quiera, ¿sí? Y que cómo podríamos, ya luego un poco más versados en psicoanálisis, cómo es eso de hacer lo que quiera, ¿sí? Si el otro y bla bla bla, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo sería, ¿sí? Pensemos en Marx cuando dice, el hombre hace su historia en las condiciones que no decide. Ahí está justo resolviéndolo, ¿sí? Es decir, hacemos la historia en condiciones que no decidimos, o sea, en condiciones que de entrada nos determinarían, pero no nos determinan al 100%, porque a partir de esas condiciones tenemos cierto margen de movimiento, más la idea ya de ser libres. Fíjense cómo termina siendo como una especie de enganche o como de estímulo para ser más rentable, ¿sí? También incorporar la parte sobre
el mundo moderno, parco, ¿sí? Que donde la reflexión densa y profunda pues queda como de lado, ¿no? Como pensar más de la cuenta como que no nos lleva a nada, ¿no? Y ahora con todo el resurgir como espiritualoso, pues entonces menos, ¿no? Ahora pensar menos, ¿no? O sea, como entonces, como no pensamos más de la cuenta, entonces pasamos de no pensar más a pensar demasiado poco. Entonces no hay estas condiciones para poder, por ejemplo, reflexionar qué entendemos por libertad o qué entendemos por humano, ¿no? O como por gestos. Entonces cuando también decimos, ¿no? O sea, como es que el niño, sus derechos, y caemos en eso, o como no damos cuenta que detrás de toda especie como de catálogo jurídico hay un ideal de humano al que se quiere llevar, ¿sí? Pero fíjense cómo se formula derechos naturales del hombre, o cosas así, naturales, ¿sí? Ahí está como biológica, ¿no? O sea, como el control político, ¿sí? O sea, como naturales, inalienables. Fíjense, esa palabra es súper bien, ¿no? Inalienable, ¿no? O sea, eso es ya la sensación, wow, ¿no? O sea, eso está así, ¿no? Genéticamente, ¿no? O sea, y piensen también todo el desastre de la genética, ¿sí? O sea, si le damos una reflexionada a sus teorías, a sus artículos, ¿verdad? Son una inconsistencia realmente triste, pues, ¿sí? Esa es como la degradación del pensamiento científico llevado a la ausencia de reflexión, ¿no? Como en los niveles más críticos, puesto que, o sea, piénsenlo, estas consistencias de buscar en un gen un concepto totalmente histórico, ¿sí? Por ejemplo, buscar en los genes al sujeto criminal, ¿sí? O la psicosis buscada en un gen, ¿sí? O sea, más allá de decir, bueno, vamos a dar cuenta de la psicosis como la construcción social del concepto y que he buscado, o sea, no, eso se sigue comprando como si fuera natural, pero ahora llevado al plano de los genes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la locura se busca en términos genéticos y en ese sentido sigue esa misma lógica epistemológica del siglo XIX actualizada, ¿no? O sea, no es una cuestión que puede sonar como, pues son cuestiones clásicas de política, no, o sea, son cuestiones actuales que si bien no pasan tal cual, siguen bastante vigentes, creo, los como principios, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, por ejemplo, la parte de la confesión, ¿sí? Cuando Foucault habla de esta extensión de la confesión y que muchos entendieron que, por ejemplo, esa era una crítica al psicoanálisis, en tanto como refinó la confesión cristiana, me parece que, claro, ¿no? O sea, esa es una crítica que le llega ahí, pero lo que Foucault está planteando es muchísimo más desarrollado, no se queda con el dispositivo del psicoanálisis, ¿no? Sino más bien Foucault va dando cuenta de cómo esa confesión biopolítica se va expandiendo en la medida que va entrando a la intimidad de las personas. Intimidad en términos de familia, en términos escuela, ¿sí? Pero también en términos, y pensemos ahí si el genio freudiano, en términos superyoicos, ¿sí? O sea, Freud no pudo haber creado el superyo así por su linda cabeza, sino fueron las condiciones biopolíticas de posibilidad las que le hicieron que creara ese tipo de concepto a la altura policíaca que requería el inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense cómo es un control ya como expandido, o sea, es una confesión en donde el trabajador social o el propio taller para padres, el propio padre como que denuncia qué cosas podrían estar mal en la intimidad de la casa. Es decir, lo que antes se resolvía en la casa, ¿sí? Va a ser un problema público, ¿sí? El niño se vuelve un problema público, ¿sí? Y en ese sentido se exacerba la maqueta biopolítica de poder mirar más matices, más detalles, más desarrollos o más malformaciones, claro, para poder entender y poder anticipar el peligro social, es decir, la producción, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido,
por ejemplo, también, y ahora sí ya para terminar, saldría la parte del instinto, ¿cierto? O sea, piensen, creo que hay conceptos más naturales, ¿no? O sea, que nos invitan a naturalizar más que, ¿no? O sea, si por ejemplo digo, no sé, Asperger, ¿no? Ya puede ser más difícil, ya podemos decir, no, ese sí es más histórico porque nos tocó verlo nacer. Aún así piensen cuántos, ¿no? O sea, como lo naturalizan, ¿no? Después, o sea, van al colegio, es que es el Asperger, es el autista, no sé qué, y por más que en la UAM se las daban de lacanianos radicales, apenas terminan y dicen, no, sí, porque el Asperger, porque tal. Bueno, esos todavía son más polémicos, pero instinto nos regresa a una cuestión de, no, pues natural, es el instinto, ¿sí? Entonces, así como libertad o prácticamente todo en tanto lenguaje trae una construcción, sea la palabra que sea, pero hay unas que nos hacen parecer que son como más como biológicas y entonces el instinto, ¿no? Pero justamente pensémoslo desde Foucault no tanto como lo natural, ¿sí? Sino más bien como una cuestión donde se le depositó todo el peligro social y estuvo sobrecargada. Entonces, más que natural, es bastante político ese concepto, ¿no? Entonces, creo que lo que Foucault y nosotros podríamos plantear tiene que ver con desnaturalizar los conceptos de entrada, desnaturalizar la percepción y, por ejemplo, cómo lo que llevamos ya algunos años proponiendo tiene que ver con el uso de la teoría como un arma para poder desnaturalizar ideas y conceptos, ¿sí? Es decir, la teoría no es más una especie de hechos muertos que fotografiaban la realidad y que entonces solo servían para, sí, como para corroborar, porque eso no funciona y nunca funcionó, sino más bien nos sirve para poder calibrar la percepción, para poder mirar ciertas discontinuidades, cierta complejidad y entonces poderla utilizar con otros fines que no sean los fines de dominación política, por ejemplo, ¿sí? O si ya no es tan óptimo, al menos para poder crear lenguaje, poder crear nuevos niveles de percepción, y poder girar esta situación o el estatus de la ciencia que nos tocaba y que, como decía el profesor, ¿no? Quizás ya hoy ya no podríamos hablar de una biopolítica como tal, pero sí de una necropolítica o de una psicopolítica que más allá de mejorar, pues la cuestión, o sea, la reflexión se torna más dramática, ¿sí? Entonces, bueno, pues de mi parte creo que sería todo y pues si tienen algunos comentarios así estaría genial para poder conversar. Tantos no. ¿Alguna idea que no haya quizá quedado del todo clara? ¿Algo que les haya surgido a partir de lo comentado? Yo más bien le pediría al profe que si puede profundizar sobre la contradicción jurídica del acto y el móvil interno. Sí, o sea, como cuál es la diferencia ahí o como por qué tendría contradicción ese punto. Eso. Bueno, de la contradicción de la que hablamos ahí es porque se supone que uno de los principios del derecho contemporáneo es que el derecho lo que hace es juzgar los actos, el acto que se realizó, el hecho ya constituido. Y cuando, desde mi punto de vista, se vincula ese hecho con la psicología, en realidad es por un lado tratar de entender y lograr explicar el por qué hizo lo que hizo, ¿no? Desde el crimen más atroz hasta el acto quizá más simple, la infracción más simple. Desde el argumento de la psicología
debe de haber una motivación, que tampoco es solo y únicamente, diría, desde la propia psicología, sino incluso hay una idea ahí también que proviene incluso de la propia filosofía. Ya Aristóteles, cuando trata de identificar los elementos que constituyen el acto moral, uno de los elementos que le interesan destacar es el tema del motivo o de las intenciones, ¿no? Un acto debe ser hecho desde el buen corazón, sin esperar nada a cambio, el tema de los medios, qué medios estamos empleando para su realización y su propia finalidad, ¿no? Esos tres elementos deben de participar. Diríamos un acto hipócrita, ¿no? ¿Qué es la hipocresía? Pues a los ojos de los demás es la realización inicialmente de un acto acorde, adecuado. Sin embargo, el motivo o el incentivo de dicho acto, ¿no?, es para sacar beneficio de tu amistad. Entonces, aunque te ayudo, y a los ojos de los demás, repito, bien pueden pensar, que una persona, ¿no?, lo está ayudando, tiene un problema y lo está ayudando, el incentivo de esa acción pues sería, digamos, inadecuado. E inicialmente ese incentivo, hablando desde la ética, pues no puede ser percibido, ¿no? Sin embargo, ya hacia el 19, de nuevo, ciencias humanas, y diría, Foucault hace una historia distinta, diría, de la propia psicología. Si lo pretendió o no, en realidad, diría, nos da el anverso, la historia no contada, la historia negra quizá de las ciencias humanas en general y de la psicología en particular. Incluso si lo vinculamos con estos textos de hermenéutica del sujeto o las tecnologías del propio yo, diría que también podemos hacer ahí una cierta historia de la psicología. Y en este texto que mencionaba, la evolución del concepto de individuo peligroso en la psiquiatría legal del 19, es también a su modo otro modo de iniciar o de explicar el origen de la propia psicología. ¿Recuerdan? Incluso hay un texto de Foucault sobre los conceptos del origen y génesis, me parece, ¿no? Dice, son dos cosas distintas, ¿no? Cuándo se originó algo y cuándo se generó algo. Bueno, hablando de los hechos humanos, podemos tener distintos momentos de nacimiento para explicar un determinado evento, y en este caso diría la propia psicología. Esta psicología entonces del 19, sirviéndome del texto anteriormente mencionado, lo que estaría haciendo, dice Foucault, lo que nos cuenta en ese texto es que en esa Francia todavía un tanto agraria, empiezan a darse crímenes que dirían no eran nuevos, asesinar a un pequeño, una madre que en ciertas condiciones terminaba siendo caldo de su pequeño. Dirían, no es que eso sucediera a partir del 19 o a finales del 18, son crímenes que van a empezar, digamos, a llamar la atención. ¿Y por qué empiezan a llamar la atención? Que eso es lo interesante del propio Foucault, cómo va vinculando, cómo va relacionando un problema con distintas, digamos, desde distintos lugares, cómo lo va percibiendo colocándose en sitios distintos. Y esto tiene que ver, para Foucault, estos crímenes que empiezan a llamar la atención, tiene que ver, no es casual que sea a finales del 18, principios del 19, empieza el desarrollo de las sociedades industriales, o de las sociedades que tienen que ver con el impulso industrial, y las ciudades que empiezan a volverse estos sitios de industrialización, pues se vuelven, digamos, en el foco de atracción de todas estas poblaciones que empiezan a ser desplazadas. Estos lugares de trabajo, esta forma de producción artesanal, pues empieza a venirse abajo producto del desarrollo industrial. Por lo tanto, empiezan a llegar grandes poblaciones a las ciudades, y al crecer esa población, pues las condiciones de vida, las relaciones, diríamos hoy los servicios de salud, los servicios públicos, pues no van a ser, digamos, no había o todavía estaban muy limitados, y por supuesto al ir creciendo la población se ven superados. Bueno, esas condiciones pues van a generar que
esas conductas o esas acciones que inicialmente, repito, no es que no se realizaran antaño, sino que no llamaban la atención. Empiezan a llamar la atención y es ahí cuando, diríamos, el Poder Judicial trata de entender por qué se dan, trata de entender cómo es que suceden. Y en ese cómo suceden, uno de los elementos que se va a utilizar va a ser el tema de nuevo de la confesión. No es una idea nueva en Foucault, incluso hay un texto editado por siglo XXI sobre el tema de la confesión. Son una serie de conferencias que da Foucault y hace un repaso histórico, ¿no?, desde el mundo griego hasta la época contemporánea, sobre cómo ha funcionado la confesión en relación con el tema jurídico. Ya nos, diría también, ya nos dio cierta idea sobre esto que acabo de mencionar en otro texto, otras conferencias dadas en Brasil, ¿no?, la verdad y las formas jurídicas. Bueno, dice entonces, necesito entender el motivo. ¿Qué motivó esas acciones? ¿Qué motivó que la persona tal cometiera tal asesinato? ¿Qué motivó que la persona tal cometiera tal tipo de crimen? Es ahí donde ese derecho no tenía los medios, no tenía la forma de poder responder sobre el motivo, lo que incentivó la realización de ese acto. Es ahí entonces donde, hablando de condiciones y la posibilidad de generar nuevos discursos, nuevos saberes, tiene que ver con condiciones. Hablando de la psicología, no surge pues de forma espontánea, hay condiciones para que ésta pueda irse configurando y por lo tanto se presente como aquella disciplina que puede explicar, que puede ayudarnos a entender y comprender las motivaciones internas que son el motor para la realización de ese tipo de actos, en este caso, digamos, de este tipo de crímenes. Bueno, establecer entonces la pena a partir de los incentivos, establecer la pena a partir de los incentivos es, desde mi punto de vista, lo que va a generar esta contradicción, porque entonces, si lo que desde el ámbito de lo jurídico, desde el ámbito, repito, digamos, desde el punto de vista fiscal, si ese fiscal lo que quiere es establecer la pena para un determinado delito, pues tendríamos en primer lugar que saber qué hizo, pero al preguntar por el por qué, por el incentivo, por el motivo, esto puede disminuir o aumentar la propia pena. Entonces ya no es el acto por sí mismo el que le está dando el valor, el que, digamos, ya no es el acto por sí mismo el que permite atribuir la pena, sino tiene que ver, repito, y si pensamos un poco incluso en un sinnúmero de películas, series hoy, con todas estas películas y repito, series norteamericanas en donde el tema de lo jurídico está el juez y llaman ahí al estrado pues, al sujeto que sabe sobre el tema, ¿no?, al psicólogo, en fin. Incluso hay documentales, series, y hay algunos documentales incluso interesantes donde piensen en el sonambulismo. Ese fue hablando de estos casos extraños, pues era un documental que me tocó ver sobre, repito, sonambulismo en Estados Unidos, y le atribuían que era una pareja, unos esposos, y el esposo había asesinado a la mujer, a su esposa, pero argumentaba que fue en estado de sonambulismo, ¿no? Y llaman el abogado defensor, llama al estrado a un psicólogo, y el argumento del psicólogo era que, como estaba en estado de sonambulismo, no era, digamos, no hay culpabilidad. Y lo interesante ahí es que entonces disociamos el tema de la conciencia o el tema del yo, lo disociamos de las acciones que realizamos. Es decir, me puedes ver a mí hacer algo, pero si la conciencia o el yo entonces no está conectado con este cuerpo material que realiza el acto, entonces, aunque hago el acto y lo puedes ver o lo puedes percibir, no obstante, no habría culpa y responsabilidad, o al menos disminuiría, en tanto que ese yo, esa conciencia,
esté donde esté, al no conectarse con ese acto, con este cuerpo, entonces la responsabilidad, repito, o desaparece o se disminuye. Y solo puede haber responsabilidad en tanto que hay conexión entre la realización del acto y ese yo o esa conciencia. Entonces la disociación, repito, entonces decíamos, bueno, entonces, ¿qué estamos juzgando? Las acciones o los motivos. De ahí que, desde el punto de vista, queda el derecho siendo un apéndice, pues, decía, de la propia psicología o de esta idea de psiquiatrización, pues, del propio derecho. Quieres establecer la pena sobre el acto cometido desde el más atroz, el más simple, la infracción. Bueno, hay que preguntar por ese incentivo. ¿Cómo identifico ese incentivo? ¿Cómo identifico el motivo interno, psicológico, yoico, ¿no? Para poder decir, eres plenamente culpable porque tu yo, tu conciencia realmente lo quería hacer? ¿Cómo lo identifico? Entonces necesito desarrollar un discurso, saberes, el tema de los saberes en Foucault, eso que llamará el tema de los saberes, en realidad, no solo para la psicología, digamos, toda disciplina no es más que el ejercicio de un determinado tipo de saberes que bajo ciertas condiciones permite, repito, que se puede ir conformando, que se puede ir estructurando, y como Foucault para esta idea sigue el propio Nietzsche, por supuesto, olvídense del acceso a la verdad. No hay acceso a la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la producción de un discurso. Tiene una función ese discurso, cumple con una función dentro de nuestra propia sociedad. Y en tanto que cumple con una función, si funciona, diría yo, ahí suelo decir, digamos, no preguntes si funciona, tiene una función, ¿no? El cadenero de un acto que no debe de permitir pasar a fulanito y no obstante pasa, ¿no? Ok, no funciona, pero tiene una función, tiene que estar ahí cuidando la puerta, porque también la cuida. Eso es secundario, tiene una función. Entonces estas disciplinas también tienen una función, y esas funciones son las que le darían vigencia al ejercicio y al desarrollo del propio discurso. Y claro, tendrá que desarrollar técnicas, conceptos, métodos, en fin, digamos, todo un aparato que valide ese discurso. Claro que puedo, no, resuélveme esta prueba, te voy a aplicar una prueba, ya sea Rothschild o bajo la lluvia, o en fin, cuéntame la historia de tus padres, tus madres, un dibujo, y pues aquí veo que no está muy bien. Aquí veo tu yo, aquí ese yo, digamos, se estaría manifestando a través de esa prueba. Pero bueno, pues hay que aceptar varias premisas previas, ¿no? ¿Cuál premisa previa? Hay un yo. Segunda premisa, claro que podemos acceder a ese yo. Y tercera, esa prueba que te aplico es la prueba adecuada para que se manifieste. ¿No? Si no acepto alguna de estas tres, pues no. Si no acepto que hay un yo, una conciencia, un ego, en fin, algo, digamos, un homúnculo por ahí, ¿no? Pues entonces, ¿a qué viene la prueba? ¿No? Entonces, debe de haber un homúnculo, yo, conciencia, en fin, algo que tiene que estar ahí. 2, puede manifestarse. Porque claro, si está ahí y no se manifiesta, pues tampoco nos ayuda mucho. Y 3, esa prueba que empleamos, la que ustedes quieran, la que ustedes decidan, ¿no? Es el medio adecuado para que se manifieste. Entonces, cumple con una función y permite, entonces, argumentar. Y ahí también ya habrá un uso estratégico, abogado defensor, el propio fiscal, harán un uso, repito, estratégico para, bueno, necesito argumentar que si hay una conexión entre tu yo y el acto que cometiste, o desde otro punto de vista, tengo que argumentar que hay una desconexión para cuál es la finalidad. Entonces, claro que también hay un uso ahí estratégico del propio discurso, ¿no? La serie... bueno, está en Netflix, el Luna Bomber, ¿no? El final es muy interesante, que tiene que ver un poco, curiosamente, con esto que mencionábamos, ¿no? El argumento de Luna Bomber es que hay una visión política en el por qué pone dichas bombas. Entonces, si hay un argumento político, no está loco. Pero el abogado defensor, para disminuir la pena,
quiere probar que está loco. ¿Qué mejor prueba? Pues poner bombas debe significar que está loco. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Le dice, oye, tu proyecto político se va a venir abajo. ¿Quieres defenderlo? No, pues lo quiero defender. Entonces tienes que argumentar, ¿qué estás? Huevo. Hay una relación entre tu conciencia y los actos que realizaste. Mientras que el otro, como parte de la estrategia, era, hay una disociación. Y si hay una disociación, entonces, al menos en la cárcel, en principio, ya no va a poder estar. Tiene que estar en un lugar distinto a la cárcel, porque ahí solo está aquel sujeto que, digamos, realizó ciertos actos, pero en conexión entre su yo, su conciencia y, digamos, esos actos realizados. Entonces, solo el que tiene dicha conexión va a la cárcel. En quien hay una disociación no puede estar ahí, se va a un lugar distinto. Entonces, bueno, ahí hacia el final hay un uso un poco con respecto a esto que mencionaba. Entonces, los actos por sí mismos se vuelven insuficientes para establecer la pena. Necesito establecer previamente que el sujeto está cuerdo, hay cordura en las acciones que realizó. Solo así, entonces, ahora sí, fiscal, pues, pueden establecer, decíamos, la sanción adecuada. Entonces, bueno, por eso esa contradicción, y eso tiene que ver, digamos, este modo de juzgar en donde vinculamos, entonces, la pena o el jurídico con la idea del yo, de la conciencia, pues tiene que ver con un determinado momento histórico. No se puede juzgar previamente o antes, pues, del 18, finales del 18, no se podía juzgar de este modo porque no hay esas condiciones. Y el desarrollo de estos saberes, de nuevo, es histórico. Tiene que ver con condiciones históricas que permiten, repito, que florezcan, se generen, se construyan, se desarrollen. Entonces, no se puede juzgar de ese modo hasta antes, repito, del 19. Vincular las acciones con la idea de la conciencia, el yo, para entender, comprender la motivación del acto, es un discurso que empieza a desarrollarse hacia finales del 18. Tiene que ver, de nuevo, también con, decíamos, ciencias humanas y, bueno, ciencias humanas, a su vez, tiene que ver con una nueva idea de sociedad en donde necesitamos entonces disciplinamiento de toda esta población, repito, que empieza a llegar a estas ciudades que empiezan a crecer económicamente a partir del desarrollo industrial. Digamos, todos estos elementos, de alguna manera tenemos que irlos visualizando para ver cómo se van conectando, porque no están aislados, no son elementos aislados, y esa es una de las grandes virtudes que nos va a aportar Foucault, el aprender a ver, repito, desde distintos lugares. Lo político, lo económico, lo social, con la medicina o con la ciencia, todos esos elementos están vinculados. Claro, la dificultad es lograr verlos, señalarlos, separarlos para hacer un análisis adecuado, pero en realidad están vinculados. No hay azar, ¿sí? No hay casualidad. Entonces, bueno, para concluir un poco las respuestas, digamos, ese es un poco el por qué me parece que hay ahí una contradicción, o repito, debemos entender ahora entonces al derecho como un apéndice de la propia psicología. Dime primero que hay una conexión entre, repito, esa idea del yo, la conciencia, en fin, con el acto para poderle, digamos, establecer la pena, o de lo contrario, si hay una disociación, pues tendría que hacer con ese sujeto algo distinto, ¿no? A la cárcel ya no lo puedo llevar y la pena también debe de modificar. Entonces, bueno, esa es la contradicción que mencionaba. No sé. Primero voy a decir un comentario y después voy a decir mi pregunta. La naturalización de los conceptos tales como enfermo o sano mental, que Foucault ya nos ayuda a determinar que son conceptos históricos, radican en problemas contemporáneos preocupantes, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que del 10% de todo el presupuesto que se le otorga al sector salud, el 10% debe estar destinado a salud mental exclusivamente, y precisamente la estigmatización que existe tanto del enfermo mental como del sano mental relegan el presupuesto, tanto que en México no llegamos ni al 2% de ese 10% que se dice que debemos tener. Entonces, al final mencionaste que la teoría debe ser una herramienta, un arma. En ese sentido, ¿cómo podemos solucionar con la teoría este tipo de problemas contemporáneos aquí y ahora, que son los problemas que pues, nos acaecen como generación?
Ok, pues de entrada, por ejemplo, hace ya algunos años, pero me enteré que había una manifestación de madres, de madres y de familiares de pacientes que habían estado en algún momento en un psiquiátrico. Y la marcha era en el sexenio de Felipe Calderón, lo recuerdo bien, y era para exigirle a su secretario de salud que abriera más hospitales psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la complejidad, justo. O sea, porque por un lado uno diría, bueno, si México invirtiera el 10% que exige la Organización Mundial de la Salud, eso mejoraría la situación o la problemática social en México. No lo sabemos. Lo que podemos hipotetizar es que por ahí lo que pasaría sería que la sociedad sería más biopolítica. En ese sentido, tendría esa inversión destinada al 10%, más que solucionar el problema de la enfermedad mental, psiquiatrizaría más o patologizaría más la situación, ¿sí? Hasta cierto punto el que seamos naciones periféricas nos ha dado cierta libertad de maniobra que las naciones centrales no tienen, están como más vigiladas, por así decirlo. Entonces creo que de entrada ahí ya está la función de la teoría, ¿no? En poder mirar como aparente solución que sería invertir el 10% en lo que, ¿no? En lo que nos digan organismos internacionales en qué invertir, porque no es nada más usarlo, sino lo tienes que usar en las políticas públicas que ellos diseñan y sugieren, o casi que imponen. Entonces, en ese sentido, el que invertamos el 2% es de las ventajas de nuestro sistema fallido, ¿no? O sea, como que no, que seamos una ciudad más psiquiatrizada no creo que solucionaría la situación, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, podría entrar la reflexión de decir como, bueno, pero es que están muy abandonadas esas personas, ¿no? Y eso es raro, porque, por ejemplo, también Foucault habla de que antes del siglo XVIII, antes de la aparición de la psiquiatría, los familiares se hacían cargo del problema del enfermo mental, por así decir, pero no era como tal, como el enfermo mental, o sea, no cargaban ni siquiera con el estigma. Era tipo, pues, ay, mi tío que ve cosas raras. O sea, como que había una tolerancia muchísimo mayor, y todavía pasa hoy en México en zonas rurales, etcétera, incluso los locos del pueblo, o en el DF, ¿no? O sea, en ciertos barrios, donde pasa el cuate y ya, o sea, la señora le da el tamal, el otro señor del bolero le da el periódico, y él va armando hasta llega y ya tiene café, cigarro, tamal, periódico, llega, le da. Entonces uno desde Max Weber te dice, pues no es tan irracional el cuate, ¿no? O sea, como que no está tan enfermo como... Y también viene toda la crítica de los antipsiquiatras de cómo finalmente el dispositivo psiquiátrico era el que estructuraba la psicosis, en el sentido de que como que lo remataba de locos, pero producía cierto tipo de delirio bien estructural. O sea, como que les hacía emerger ciertos síntomas, que entonces, por ejemplo, Lacan en algunos pasajes llega a decir que es la transferencia del psiquiatra la que hace ese tipo de delirio, y no en realidad la persona como tal, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo la teoría nos permitió como mirar de una forma muchísimo más completa el problema, ¿no? Ahora ya en términos de cómo poderlo abordar para poderlo trabajar realmente, ¿no? Porque una de las críticas que dicen, pues es que la teoría se queda nada más así en como la especulación, lo cual, o sea, es falso, pero si eso fuera, ya es bastante, ¿eh? O sea, no creo que degradar la labor epistemológica, decir, pues solo es mirarle cosas, pues es que eso ya es bastante, ¿no? Pero sí, creo que tendríamos que apostar por dar más pasos hacia espacios, digamos, más institucionales y también de alternativas. Entonces, yo plantearía no solo el problema de salud, sino problemas nacionales o problemas sociales así fuertes, pues creo que tienen como dos formas que ni siquiera estarían peleadas. Por un lado, sería poder revisar todas estas políticas de salud mental, y entonces poder invertir, aunque sea ese 2%, o si fuera ese 10% estaría genial, pero
con otra mirada, ¿sí? O sea, poder ir creando una especie como de intervención, por ejemplo, más distante del encierro y del fármaco, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos todos los desarrollos de defectología de Vygotsky, de cómo él podía intervenir tipo con deportes, o tipo con teatro, o tipo con... ¿Por qué? Porque él partía del principio de que lo que bajaba la psicosis era la regla social, por ejemplo, reglar la práctica, ¿sí? Entonces, eso también es muy claro con la teoría del juego de Jean Piaget, que dice que cuando los niños organizan espontáneamente algún juego, lo fundamental allí es la regla que ponen, que inventan y respetan, ¿sí? Y según él, eso tiene un impacto psicogenético muy fuerte, ¿sí? Como muy provechoso. Entonces, en ese sentido, Vygotsky también retoma ideas psicogenéticas, pero con este tipo de poblaciones, diciendo que en la medida que estas personas puedan hacer prácticas colectivas, lo que se instaura ahí es una especie de regla que tienen que seguir, y en ese sentido la regla es lo que te hace como introducirte en lo simbólico y entonces tener que ceder a la parte del delirio, por ejemplo, que es una cuestión como muchísimo más como subjetiva, por así ponerlo, ¿sí? Entonces podríamos crear esta especie como de metodologías de intersubjetividad, en donde se vaya creando como espacios reglados, y entonces en esta medida podríamos ir trabajando este tipo de problemáticas. También creo que hay que ser muy sensatos y no demandar que todos seamos iguales, por ejemplo, y eso pasa también con pequeños que tienen como otro tipo de características, y entonces como que el sueño de los papás es que sean igualitos a todos los demás niños y por eso los meten a la escuela y tal, y se vuelve ya, o sea, una cuestión sumamente complicada, ¿sí? Entonces creo que también hay otra idea de apostar por la singularidad de las personas, y entonces no esperar o sea, que una persona que estuvo con problemas psiquiátricos y encima que lo encerraron, le dieron fármacos por años, trae una descompensación